Dice, el personal que se encuentra en servicio. ¿Quiénes se encuentran en servicio al momento de aprobar esta ley? Todos los que estamos aquí, salvo los que no son maestros. Se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización. Es obligatorio. Todos los que se encuentran en servicio al momento de emitir la ley son sujetos de evaluación y sujetos de aplicarse a los programas de regularización. Es obligatorio, por ley. Luego dice, el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, ya te está diciendo que si no alcanzas resultado suficiente en la tercera evaluación, te da dos opciones. Te cambia de área. Es un cambio de adscripción, te readscribe. Cambio de actividad, decimos nosotros en las escuelas ahorita, ¿no? O te da otra opción, retiro voluntario. Perdón. Programa de retiro. Sí. Aquí dice programa de retiro. Ahorita voy a explicar lo de voluntario. Ya están las dos opciones que te da la ley. Tú llegas a la tercera evaluación y no acreditaste. Ay, Dios. Entonces, como tú estás en servicio, el gobierno te cambia de lugar de trabajo. Significa que dejas de ser profesor en activo. Eres no apto para estar frente a grupo. Por consiguiente, te cambio. Si te cambio de actividad, te sales de la sección 40. Porque la sección 40 solo tiene agremiado a puro docente. No hay personal de apoyo como en la 7. Por lo tanto, te separan y te mandan al sindicato de burócratas. Como eres no apto para la educación, frente a grupo en la Secretaría de Educación Pública, vas a quedar en cualquier plaza no docente que se corresponda, naturalmente que va a ser hacia abajo. Claro. Para que te disminuyan el salario. Va a ser raro el caso que le den una plaza de analista técnico superior al salario docente. Va a ser raro. La mayoría va a ir hacia abajo en el salario. Y ahí quedó. Pero existen agravantes. Ya están racionalizando las plazas en todas las dependencias. Quiere decir que muy seguramente no te contraten en otra dependencia, ni en la propia secretaría, o que te manden a otra región, o a otro estado, si así tuviera suerte, pero te sacan del estado. Y entonces tú vas a decir que mejor te atienes al programa de retiro. Es que es con el fin de que renuncie uno. Y aquí vienen los asegúnes. Es programa de retiro, no es jubilación. Y voy a hacer la aclaración de lo que dije hace un momento. Tampoco es retiro voluntario. No. Es obligado. Porque como tu tercera evaluación es insuficiente, estás obligado a retirarte. Y te van a dar la miseria que ellos quieran. Hace algunos años había programas de retiro voluntario. Los docentes o trabajadores de las dependencias que se querían retirar del servicio hacían la solicitud y les daban buen dinero, porque era voluntad de ellos retirarse. Pero ahorita no te vas a retirar por tu voluntad, ahorita te van a obligar a que te vayas y no vas a estar en condiciones de exigir una liquidación que te corresponda, sino te van a dar la liquidación que ellos consideren pertinente. Y están atentando a tu jubilación, a tu permanencia en el empleo, a tu estabilidad laboral. Y nulifican el sindicato, porque la relación laboral se individualiza. Y eres tú solita contra la secretaría. Eres tú solito contra esta ley. El sindicato no puede intervenir, porque ha sido nulificado de acuerdo a la reforma al tercero constitucional, violatoria incluso de la reforma laboral. Imagínate que tienes 24 años de servicio. Dentro de 4 años llegas a la tercera evaluación de manera insuficiente, no satisfactoria. Y entonces
te ofrecen el programa de retiro y tú dices, no, yo no me quiero retirar, yo me quiero jubilar porque tengo 28 años de servicio, pero se da el caso que no tienes la edad, no te puedes ir. Y tú vas a ir a alegar y le vas a decir, es que me quiero jubilar porque tengo 28 años de servicio, y te van a decir, no cumple usted la edad, maestra. ¿Y qué voy a hacer? Le dices, váyase al programa de retiro, ya no te jubilan, ¿sí? Te están despojando de tu jubilación. Hay casos críticos que no se sabe cómo van a ser, porque estrictamente va a pasar lo siguiente: hay compañeros que tienen ya 29 años de servicio y en septiembre del próximo año cumplen 30. Hay un compañero que decía, yo ya tengo los 30 años, me faltan 6 meses de un permiso y los estoy cubriendo. ¿Qué me va a suceder? Y le digo, bueno, en primer lugar, la evaluación, el proceso de evaluación culmina en abril. Ahí se cierra la evaluación en abril y la prejubilación entra en mayo, si es que abren prejubilación. Y en julio te dan el resultado. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a decir en mayo, me quiero jubilar, y aquí vengo a sacar mi documentación prejubilatoria. Y le pueden decir, profe, pero usted hizo examen, usted fue evaluado, tiene que esperar al resultado de la evaluación, y entonces le roban la jubilación prácticamente a unos meses. Esa es una posibilidad, porque es un caso extremo, ¿verdad? Pero se lo pueden hacer. Todos esos casos podrían eventualmente ser sujetos de una discusión, pero de manera estricta, como dicen los abogados, aplicando la ley de manera pragmática, sin mayor interpretación. Primero se evalúa y luego se va a tener que prejubilar. Y como primero se evalúa, entonces ya no tiene derecho a la jubilación. Pragmáticamente, claro. Así sería la ley de Ciega. Ese es un problema que vamos a enfrentar. Bueno, ¿y qué pasaría con una compañera joven de 2 años de servicio, de 3 años de servicio? Le faltan más o menos 33 años de trabajo. Se va a jubilar a los 58 años de edad. Pues entonces, su primer problema es que para el 2018 puede ser que ya no trabaje los siguientes 4 años. Ahorita nos han regalado 4 años de trabajo. Del 2014 al 2018 tenemos regalados 4 años. Si tú quieres trabajar del 2018 al 2022, te lo tienes que ganar. Te van a aplicar evaluación. Si la pasas a la primera, ya la hiciste. Ya te ganaste 4 años más. 4 años más, claro. Si es insuficiente tu resultado, te vas a curso. Vuelves a hacer evaluación. Si sigue siendo insuficiente, te vas al segundo curso. Te vas a tercera evaluación. Si es insuficiente, te liquidan. La retiran a la compañera. Sí, a los menos de 10 años de servicio. Y no podrá volver a trabajar en la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahora con los egresados de la normal? Los que ya entraron este año y los que van a entrar el próximo. Imagínese, qué masacre. Los van a someter a un curso de inducción de 2 años. ¿No se escucha bien? Sí, sí. Terminando el curso de inducción de 2 años, los van a evaluar. Y tiene 2 opciones el normalista. Si acredita, el curso de inducción va a trabajar 4 años. Se gana 4 años. Pero si no acredita el curso de inducción, hasta ahí llegó su vida laboral. Eso lo dice el artículo 21 y 22 de la Ley del Servicio Profesional Docente. La pueden consultar ahorita para que vean que es verdad. Ahora, si nuestro compañero normalista pasa el curso de inducción, queda en las mismas condiciones que estamos nosotros, solo que hay una diferencia. Él cada 4 años también tiene que refrendar su empleo, pero el día
que él no cumpla con la tercera evaluación satisfactoria, lo van a despedir sin responsabilidad para la autoridad educativa. Es despedido sin liquidación, sin indemnización. Esa es la diferencia con el maestro en servicio al momento de entrar la ley. A nosotros, maestros en servicio, nos van a liquidar o nos van a dar un cambio de actividad. A los normalistas que empiezan a trabajar a partir de este año, los van a despedir sin ningún centavo. Ahora, ustedes investiguen, platiquen con la gente del pueblo. Cualquiera que trabaje en una empresa, si lo despiden, lo liquidan, lo indemnizan. Le dan unos centavos, aunque sea poco. Y a los maestros no les van a dar nada. Simplemente lo despiden sin responsabilidad para la autoridad educativa. Así lo dice la ley. Y todos quedamos en la misma. Todos quedamos en la misma situación. ¿Quieres trabajar 2018 al 2022? Gánate el lugar del 2014 al 2018. ¿Quieres trabajar del 2022 al 2026? Gánate la plaza un periodo antes. Todas las plazas son sometidas a refrendo cada 4 años. Dicho en forma práctica, aunque el artículo número 1 de la ley que tienen en la mano, ya desaparece la plaza base. No hay plaza base. Incluso el artículo 1 empieza diciendo, en razón de la temporalidad, si lo revisan así dice, en razón de la temporalidad, y ofrece 3 tipos de nombramiento. Hay un nombramiento que le llaman nombramiento definitivo de base, pero no es base, es interino. ¿Sí? Es por tiempo indeterminado. Y el tiempo indeterminado ahorita se llama interinato ilimitado. Así se llama ahorita. Pero en la nueva ley, el interinato ilimitado lo convierten en nombramiento definitivo de base. Así lo nombran, pero tiene otra concepción. Es decir, cada 4 años te vamos a contratar, dice Choifet. Ahora ya no existe entonces permanencia en el empleo, porque cada 4 años va a ser ajustado el personal. Ustedes lo escucharon en la televisión. Hay quienes lo vieron en la mañana o en la noche en el noticiero y cínicamente dijo, te vamos a correr. Te lo dijo en tu cara, que te iba a correr. Y te dijo con claridad que va a ajustar al personal hasta alcanzar el 65% de la plantilla docente en 15 años. Entonces, esos se llaman despidos masivos y está elevado a nivel constitucional. Ni siquiera la ley reglamentaria te defiende. Y aquí entramos a un problema. Hay compañeros que están generando una corriente de opinión que dice que el gobernador podría, en la ley estatal del servicio profesional docente, resguardar nuestros derechos. Eso es mentira. Claro, es que es... El viernes de la semana pasada, el secretario de Educación anunció que iba o que estaba dispuesto a firmar un gran acuerdo con el magisterio chiapaneco para que quedaran resguardados. Fíjense lo que dijo. Se atrevió a decir que no va a perjudicar los derechos laborales, ni prestaciones, ni antigüedad, ni estímulos, ningún derecho adquirido de nadie, dice. Y muchos se lo están creyendo y están generando una corriente de opinión, tanto en los campamentos, como en la permanente, como con sus amigos, y hasta por WhatsApp, diciendo que existe la posibilidad de que el gobernador nos dé una salida lateral al conflicto. Y se atreven a decir, es que Chiapas, cuando se anexó a la nación mexicana, no solo queda como estado libre y soberano, sino que tiene una cláusula especial, y hasta hace así, que puede impedir que nos apliquen la ley federal. Eso es falso, es prácticamente imposible, y en un momento lo voy a explicar por qué. Bien, quiero relacionar como segundo inciso de la exposición
Ya comentamos que es una ley laboral administrativa, pero tenemos un problema. Es una lucha muy complicada, muy difícil, una lucha que no avisora al corto plazo solución, al menos no para la próxima semana, porque junto con la reforma educativa está la reforma sendaria, la reforma energética, la reforma laboral de diciembre, la reforma al artículo 27, la nueva reforma al artículo 27, la nueva ley minera. Todo eso en paquete representa un gran problema y agresión a nuestro pueblo. ¿Por qué? No solo por el dinero que necesitan recuperar con la crisis. Hay una la tasa de ganancia la tienen que recuperar. Ellos no pueden perder su tasa de ganancia. ¿Y quién va a pagar esa tasa de ganancia que están perdiendo? Nosotros, el pueblo. ¿Cómo? Con menos jubilados. Porque son pocos los que se van a jubilar. No es que no vaya a haber jubilados, sí va a haber, pero ya son pocos los que van a llegar al término de la vida laboral, pasando siempre cada año de evaluación. Va a ser poca gente. Menos jubilados quiere decir menos dinero al ISSSTE o al ISSSTECH. Y menos dinero quiere decir menos doctores, menos equipo, menos medicamento, que de por sí es una calamidad. Y entonces se va a la quiebra. Y a los jubilados, aunque dice que no les perjudica porque no los van a evaluar, ahí van a ver la afectación, que no va a haber dinero para poderles pagar la pensión, que están en el 10º transitorio. Eso es una. La otra, la reforma sendaria arrebata 292.000 millones de pesos a los 32 estados de la federación. Y esa reducción de dinero significa reducción al presupuesto educativo también. Significa menos escuelas, menos contrataciones. Y entonces nos vemos perjudicados otra vez. Y la reforma sendaria no solo es lo que te están diciendo, de que vas a pagar mucho IVA tú, y que los empresarios no van a pagar IVA, o casi nada. Eso solo es una parte de la verdad. La empresa Oxxo que está por aquí, tienen planeadas mil negocios este año. Ellos no pagan impuestos porque generan empleos. Pagan luz muy barata, pagan agua muy barato, pero nosotros pagamos la luz muy cara, el agua muy cara, y si no pagamos nos la cortan. Y ellos no, a ellos se la regalan prácticamente. ¿Sí? Eso es la reforma sendaria. No me voy a detener en esa parte. Ahora la energética, ya lo han escuchado. La sección 40 sacó 3 trípticos muy buenos que sintetizan la reforma sendaria, la reforma energética. Estúdienlos. Eso es lo mínimo que hay que saber. Pero les voy a dar un dato importante. La reforma energética quiere decir ampliar las hidroeléctricas también, con capital extranjero. Para el estado de Chiapas están previstas 75 hidroeléctricas, no en un corto plazo, sino paulatinamente. 40 de esas hidroeléctricas serían en la selva lacandona. Eso equivale a inundar más de 200.000 hectáreas de tierra, a inundar y desaparecer pueblos, desalojos forzados. Eso es la reforma energética. Solo en Ocosingo hay 13 pozos petroleros por explorar. Y tenemos la reserva más importante de petróleo en el estado de Chiapas. Eso es reforma energética. Y la van a explotar los extranjeros. La ley minera. Reformaron el artículo 27. Reformaron la ley minera y ahora la empatan con la reforma energética, que significa que el 25% de este país se encuentra bajo exploración de las mineras canadienses, españolas y gringas, a 54 años. Y la tercera parte de la superficie de Chiapas se encuentra sujeta a exploración minera por las mismas empresas que incurren a nivel nacional. Eso es reforma energética. Para los extranjeros también ese petróleo. Y para los extranjeros, al reformar el artículo 27 otra vez,
implica apoderarse de todo lo que hay abajo de la tierra en el subsuelo: uranio, oro, titanio, barita, oro, plata. Se lo van a llevar, se lo quieren robar. Eso es reforma energética. En pocas palabras, profundiza la semicolonialidad de este país, profundiza la entrega de esta nación a los extranjeros. Eso es reforma energética, eso es reforma hacendaria, eso es su reforma educativa. Por eso es complejo el problema. No solo enfrentamos entonces a la Secretaría de Educación Pública, no solo enfrentamos nosotros la reforma educativa. Si nosotros derrotamos al corto plazo la reforma educativa, el pueblo verá en nosotros el ejemplo a seguir para empujar al derrocamiento de la reforma energética y de la reforma hacendaria. Ese es el problema vital que tiene este gobierno. Nos tiene miedo porque somos el único sindicato en este país que, aglutinado a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, está defendiendo la educación pública, defendiendo el derecho al empleo y ejerciendo en la práctica un sindicalismo distinto al sindicalismo charro, al sindicalismo oficial. Y entonces, por eso lanzan campañas de linchamiento y de odio contra el magisterio, porque si nos derrotan, derrotan al pueblo. Claro. Si perdemos nosotros, pierde el pueblo. Ese es el problema, ese es el agravante del conflicto. Un conflicto muy complejo. Por eso decimos que nadie abrigue las esperanzas de solución a corto o inmediato plazo. Pero sí tenemos posibilidades. El movimiento en la sección 7 alcanzó un punto importante de desarrollo. La sección 40 está creciendo todavía su plantón. Hace rato escuchaba yo que vino otra delegación o centro de trabajo a comunicarse que se integraba al plantón. Siguen recibiendo compañeros. Pero ahora tenemos que crecer a los lados. Como el organismo, biológicamente crecemos a los lados, hay que crecer con los padres de familia, con las comunidades, con las organizaciones. Y tampoco es un problema de soñar. En todo el estado hay movilizaciones. Ayer hubo en Trinitaria. Ahí están los recortes de periódico que dice que se movilizaron en varias partes de Chiapas, no solo en Tuxtla. Todos los días hay acción, hay movimiento, pero las asambleas permanentes ya están empezando a tomar en cuenta la necesidad de poner un día y un horario para que las 22 regiones del estado de Chiapas se movilicen los padres de familia y sus organizaciones al mismo tiempo. El mismo día, en el mismo horario, Chiapas puede empezarse a simbrar con la movilización simultánea en las regiones. Y ya se vislumbra la necesidad de iniciar las marchas caravanas del interior del estado hacia la capital, que avancen del interior del estado a la capital de Chiapas, para que arriben el mismo día, en un horario aproximado, y entren hacia el centro del estado. Eso se avisora ya se está discutiendo. Tercer inciso, ¿cómo va nuestra lucha? Todos preguntan cómo va la negociación nacional, qué avances hay. Por eso les dije antes que el problema era complejo, porque el gobierno federal, gobernación, Choaifet, diputados, presidente Peña Nieto, dicen, no hay retroceso, ni un paso atrás. Y dicen los senadores, no vamos a derogar la reforma. ¿Y qué dice este plantón? Ni un paso atrás también. Vamos a derogar la reforma, vamos a abrogar la reforma, vamos a reformar la reforma y le vamos a quitar el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento para que no sean sujetos de evaluación y no haya despidos masivos. Y estamos tablas como en el ajedrez. El movimiento se desarrolla, pero el gobierno federal no cede en la abrogación de la reforma. Y nos quieren engañar. Dicen que están buscando salidas laterales en los estados.
No es posible. El viernes pasó esto, el viernes. La movilización magisterial se expande en el país. Esto decían el viernes los periódicos. Esto es realidad. Este es un movimiento que sigue creciendo. ¿Y qué declaró López Dóriga? ¿Qué declaró el gobierno de Oaxaca? ¿Qué declaró el subsecretario de Gobernación? Que Oaxaca regresaba a clases. Y nos dan un golpe moral. Lo midieron el golpe porque están viendo que el movimiento crece. Claro. Y muchos decían, ¿y qué va a pasar ahora que se va a Oaxaca? Pero no se detuvieron a pensar en la maniobra. No se detuvieron a ver que atrás de eso el movimiento está creciendo. Primera lección. No solo no hay que creer el noticiero. Hay que ver qué está atrás de la noticia que ellos dan. Está lo contrario de lo que dicen. Y el movimiento va arriba. Hace unos días, antier, un periódico local publicó a primera plana alguna nota parecida a esta que dice: continúa el paro de maestros pese a las amenazas. Así es. Pese a las amenazas, el paro sigue, el plantón sigue. Hasta ahora, la mayoría de los que estamos en plantón de ambas secciones no hemos pensado en regresar. La mayoría no hemos pensado en regresar. ¿Cuál es la situación ante lo que dicen que podrían emitir una ley estatal del servicio profesional docente y una ley estatal de educación actualizada que proteja nuestros derechos, como dice el secretario de Educación de Chiapas? Es muy remoto y es prácticamente imposible. Tuvieron 8 meses antes del paro nacional. En enero hubo toma de congresos, hubo marchas, hubo plantones, hubo 10 foros estatales, un foro nacional, y la exigencia del magisterio de que el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento no fueran sujetos de evaluación ni despido masivo. No lo tomaron en cuenta, no nos escucharon. Se les hizo fácil decir que estaban dispuestos a afrontar el costo político de esa decisión. Eso lo declaró Peña Nieto. Él dijo que las reformas estructurales llevaban la necesidad de afrontar el costo político. Ellos sí sabían que iba a haber esto, sí lo tenían previsto. No es cierto que no. Por eso decían que estaban dispuestos a afrontar el costo. Tenían previsto un movimiento de esta magnitud. 28 estados están movilizados. En 28 estados hay movimiento. No solo es Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán como años anteriores. No. Este movimiento creció. Cierto es que no todos los estados están en paro, eso es verdad. Hay 9 estados en paro. Son más que los 4 de costumbre. ¿O no son más? 5 ya es más. 4 más 5, 9. Tenemos 9 estados en paro. Si Oaxaca se iba, seguían 8. Y seguía el movimiento nacional. En este momento, aunque Oaxaca se retirara, sí iba a cesar un golpe, pero no detenía el movimiento. Porque además hay una cosa: Oaxaca cuando regresa a trabajar, deja gente. Oaxaca, si hubiera regresado a trabajar, iba a dejar por lo menos 5,000 compañeros en el Distrito Federal accionando. Entre 5 y 8,000. Deja al personal de apoyo y a los secretarios generales que no tienen grupo. Los deja liberados y los deja en el plantón. O sea, de todos modos iba a dejar gente. Pero lo más interesante es que Oaxaca acordó el lunes no regresar a clases, continuar el paro de manera masiva. Y eso es un aliciente para todos. Ahora voy a explicar lo que le había dicho al principio. Es posible que tu gobernador, tus diputados, aprueben una ley
que resguarde tus derechos laborales y profesionales. Y les voy a explicar lo siguiente. En Guerrero, el magisterio se movilizó, bloqueó la autopista del Sol y se confrontó con la PFP. Y el escándalo trascendió y obligó al gobernador a firmar una ley estatal de educación. Y la mandan a los diputados. Y los diputados votan todos en contra de esa ley. Todos, salvo 2 perredistas. Los demás, todos los partidos votaron en contra del magisterio. Y sucede que se vuelven a movilizar y queman los edificios del PRI, del PAN, del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano y las oficinas del senador. Y vuelven a tomar el Congreso y obligan a los diputados a firmar una minuta. Y dicen que se comprometían a votar a favor de la ley que habían rechazado antes. El día de la votación, 18 de 24 diputados votan en contra. No respetaron la minuta, no respetaron su firma, aunque se habían comprometido. Así es, razón suficiente. La ley estatal estaba por arriba de la Constitución y no la podían aprobar porque la iban a rechazar a nivel federal. Oaxaca. En Oaxaca el gobernador les dice: yo les propongo que hagamos una ley reglamentaria. Váyanse a movilizar a México, no quiero escándalo en Oaxaca. Y dicen: bueno, pero si tú nos vas a hacer una ley reglamentaria a nuestro favor, estamos dispuestos. Sale y mandan la propuesta de ley. Cuando los profesores revisan la iniciativa de ley que manda el gobernador, está rasurada. No incluye los aspectos fundamentales que estamos exigiendo: que se protegiera el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento. Y le dicen: oye, no incluiste lo que acordamos que tenías que incluir en la ley. Es que me dijeron que si lo ponía, rechazaban la iniciativa. Pero ya declaré a favor de ustedes, ya dije que ustedes tienen la razón. No, es que tú no mandaste una ley como quedamos. O sea, ¿qué es ese ejemplo? Que no puede haber salida en una ley reglamentaria o en una ley estatal que violente los términos de la Constitución. Es más, no lo decimos nosotros. Cuando el viernes de la semana pasada dijeron que Oaxaca regresaba a clases, lo dijeron en estos términos. El secretario de Educación de Oaxaca dijo: van a regresar a clases con base en lo que estipula la reforma educativa y las leyes secundarias, porque de ninguna manera se puede violar lo que indica la Constitución. ¿Y qué indica la Constitución? Que te despoja tu plaza, te arrebata la permanencia en el empleo, te despoja de la jubilación y te despide. Eso dice la Constitución en el artículo 3. Por eso Oaxaca la rechazó. No estuvo de acuerdo en una minuta que no tocaba lo principal. En Campeche y en Quintana Roo y en Veracruz andan en lo mismo. El gobernador y los diputados locales ofrecieron como salida una minuta y el compromiso de hacer una ley que contemple la protección de los derechos de los trabajadores. Pero los trabajadores, los maestros le dijeron: bueno, por lo menos públicala en el periódico oficial. Y no lo quisieron hacer. No lo quisieron hacer. Pero aun cuando lo publicara en el periódico oficial, no es ley. Es una simple minuta. Porque para que sea ley la tienen que aprobar los diputados locales. Claro. Y no pueden votar ninguna ley estatal que contravenga la ley general o que contravenga la Constitución. Eso es real. Pero además, si estás pensando que tu güero te puede salvaguardar los intereses, no olvides 2 cosas. Una, fue el primer gobernador
Fue el primer gobernador Desde su campamento. que ordenó escuchar. avalar la reforma constitucional. Es decir, fue el primer gobernador que estuvo de acuerdo en el despojo de tus derechos. Y ahora dice que te va a proteger. Ahí tú sabes si le crees. Pero ahí les va el otro problema. Declara el secretario de Educación, Ricardo Aguilar, declara Esa bulla, ¿no? declaró lo siguiente, para decir lo que dice el periódico, lo que reporta el periódico, porque es lo interesante. Ricardo Aguilar Gordillo, aparte de que dijo que se puede construir un gran acuerdo con los maestros, hace un exhorto a los maestros paristas a que regresen a trabajar, porque dice que de seguir en esa actitud hay conflictos que pudieran generarse con las comunidades y con los padres de familia, porque están irritados por la falta de clases en las escuelas. Eso declara el secretario de Educación. Están irritados los papás. No están irritados. Les están diciendo que se irriten, que se enojen, que se indignen y que marchen en contra de nosotros, porque pueden perder sus oportunidades. Eso les están diciendo. Y el secretario de Educación no puede hacer eso solito. Necesita de la Sedesol, necesita de las promotoras de oportunidades, necesita del aparato de gobierno para poder incitar a las marchas que dicen que nos desalojen o que recuperen las escuelas. Entonces, ¿quién está incitando a recuperar las escuelas? El gobierno. Ellos son los que incitan a que los padres de familia estén en contra nuestra. ¿Tú crees que ellos que están incitando a los padres en tu contra van a salvaguardar tus intereses según la ley estatal? Queda a tu criterio. Si tú crees que sí, adelante. Pero la mayoría no les cree. La mayoría se va a quedar. La mayoría aquí está y va a continuar. Y esa es la verdad de este movimiento. La mayoría aquí va a seguir. Los poquitos que creen en él posiblemente se vayan o sigan diciendo que esa es una solución. El movimiento no lo cree. Ahora, lo que estamos viviendo en estos días. Hace 8 días fue el paro de 48 horas. Y en ese paro, el movimiento logró integrar a estudiantes de las universidades de la Ciudad de México, de la UNAM, de la UAM, del Politécnico. Y en este momento están en paro. Las 3 universidades y el Politécnico están en paro. Y además, en Oaxaca, hay paro total en las facultades de Oaxaca, en apoyo al magisterio. Eso es muy importante. Pero hay algo que no tenemos que perder de vista en este momento tan complicado. El 13 de septiembre, la plancha del Zócalo del Distrito Federal fue desalojada. El gobierno mandó a la policía, pero los compañeros se desplazaron antes de que llegara la PFP y los granaderos. Lograron salvaguardar el plantón y el paro nacional en la Ciudad de México. Y el paro sigue en el Monumento a la Revolución. Fue un triunfo del movimiento sostener el paro. Que siga el plantón porque es el que aglutina el descontento nacional. Pero hay otra cosa más importante. Jóvenes, cientos de jóvenes arriesgaron su vida, su integridad física, su libertad, a cambio de tu movimiento, a cambio de tu paro, a cambio de tu lucha. Son pocos los que se atreven a arriesgarlo todo por la lucha de otros, porque esos jóvenes no ganan nada en el momento con este paro, ganan a futuro. Y sin embargo, defendieron tu movimiento. Eso te debe conmover, eso te debe incitar a seguir luchando. El que otros arriesguen la vida por ti es un compromiso. Tú no puedes abandonar este movimiento porque algún pendejo te venga a decir que el gobernador tiene la salida lateral al conflicto. No la tiene.
Para concluir, la próxima semana hay mega marcha nacional el 2 de octubre. Quiere decir que de aquí al 2 de octubre el paro no termina. Claro. El 5 de octubre tenemos el cuarto encuentro sindical nacional. Ahí se va a evaluar las condiciones que tiene cada estado para determinar si se pueden integrar otros estados al paro nacional y que aumente la cantidad del movimiento. Eso es lo que está sucediendo. Oaxaca está brigadeando el estado de Veracruz ahorita. En Puebla están brigadeando, en Tlaxcala están brigadeando, en Hidalgo, en Morelos, todo alrededor, ¿sí?, de la zona metropolitana, y en el propio Distrito Federal están recorriendo las brigadas, las escuelas de la Ciudad de México, primarias, secundarias, para poderlas incorporar al paro. Eso es lo que está aconteciendo. Ese es nuestro movimiento. Es el primer movimiento en los últimos 34 años que no es por aumento de salario, no es por aguinaldo, no es por bonos, no es por rezonificación. Es un movimiento para defender la educación pública, el empleo y el sindicato. Como dice mi compañero, hay un reconocimiento a la lucha del magisterio. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos entregó un reconocimiento a la Coordinadora Nacional, que significa a ustedes, a todos nosotros, por defender el sindicalismo de clase, opuesto al sindicalismo charro, opuesto al sindicalismo oficial, porque estamos avanzando en democratizar los comités delegacionales, porque cuando termine el plantón, tú ya tienes que tener nombrados tus nuevos comités delegacionales ahí donde los charros no vinieron y donde vinieron también. Porque cuando termine el plantón, el supervisor se va a volver a entender con los charros delegacionales y te vas a quedar chiflando en la loma. Tienes que nombrar en el transcurso del plantón al nuevo comité delegacional para que cuando termine el paro se entiendan con tus nuevos representantes a nivel delegacional. Eso es lo que va a pasar. Mi compañero les va a repartir la hojita donde está el reconocimiento y los principios rectores de la CENTE. Solo por necesidad les pedimos que aporten para las copias del volantito. Ahorita va a pasar él. Si alguien quiere ayudar a repartirlo, pues ahí están los materiales. Concluimos para abrir la ronda de preguntas. Va a haber ronda de preguntas, está bien. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha declarado: no estamos derrotados, el paro sigue, el paro va y va a crecer. Gracias. ¡Bravo! Ahí, una consigna. Una porra. Si se encuentra aquí, es una camioneta Nissan verde DA 17190.